Saludos, Kikosis. Eh, una constante en los invitados que tenemos ahora en el programa es que todos tienen o pasaron, o tienen secuelas o pasaron por el coronavirus. Nelson Chitila Roche está aquí con nosotros. Yo lo veo flaco. Digo, Nelson, ¿qué pasó? Me dijo, no, coronavirus. Te dio duro también. Sí. Aunque gracias a Dios, no como a muchos que realmente les va la vida en ello, ¿no? Es impresionante ver la cantidad de médicos que este mes de mayo, veintitantos, han muerto en Venezuela como resultado del Ya estamos en junio. Bueno, pero me refiero recientemente, okay. hace 2 o 3 días. Pero seamos precisos, está bien. Mira, no, además, ¿a ti no te pasa que en las secuelas a mí me disparó el azúcar muy alto? Entonces ahora ando buscando unos remedios que me mandaron que se consiguen afuera. Pero una de las cosas que afecta es la memoria. Ya yo tenía problemas, ni pelaba patín, pero ahora, caramba. Entonces cuando tú dijiste mayo, yo dije, estamos en mayo, ¿qué día es? Sí, me refería al mes que recién terminaba, Chiti, tú tienes mucho tiempo metido en política. desde que tenía 15 años. ¿Qué conclusión sacas de la política? Porque el coronavirus, una de las conclusiones que saqué yo es, yo no voy a hacer más política para que no se metan conmigo, o para complacer a alguien, o para que el auditorio me aplauda. Yo voy a decir lo que quiero, lo que creo. Eso no está reñido con la política. Sí está. No. Sí está. Con el cálculo en la política, sí. Con la política como responsabilidad en el ensayo humano de asumir al otro y de pretender acordarle tu esfuerzo, tu talento, tu disposición a la procura del bien común, no. Ajá. Pero la política, en términos muy concretos, es muy de chuzo, de peleas internas, de agarrarle plata a este, al otro, hacer favores, de hacerse el loco. Yo diría que el género humano, bueno, Hobbes nos hace una glosa, un comentario detallado sobre eso. El género humano tiene un lado oscuro muy grande, muy protuberante. Somos animalitos. Sí, hay que sobreponerse a esa tendencia que está en nosotros y tratar de ser mejores. No somos perfectos, pero perfectibles. Y allí es donde yo creo que en esa búsqueda encontramos el equilibrio que nos hace útiles a los demás, algunos, y otros auténticos depredadores. En la política hay el uno y el otro. Hay gente, yo recuerdo, voy a hacer aquí en este momento un reconocimiento que tú seguro compartirás. José Rodríguez Iturbe. El Pepe Rodríguez Iturbe. Es una maravilla. Un gran ser humano. Es un hombre bueno. Además, pero talentoso y además que maneja en profundidad. ¿Tú das clases en el Metropolitano? ¿Dónde das clases tú? No, yo doy clase en la Central y en la Católica cuando se abre, cuando podemos lograr pues que el posgrado reúna suficientes muchachos para iniciar. Ya vamos a hablar del tema del revocatorio, pero déjame... No te preocupes. Como doctores amigos míos, pues podemos darnos unas licencias. Claro, gracias. Fíjate, anteayer fue el día del UCBista, del egresado universitario. Yo recuerdo el UCB con un cariño enorme porque, imagínate, tú sales del bachillerato, llegas al UCB y ahí te conviertes en adulto. Yo trabajaba, estudiaba y vivía con una muchacha, con Marisa Pérez Socorro, que estaba conmigo, que la conocí ahí. Y uno no salía del UCB, ibas al cafetín o a los múltiples cafetines si no tenías plata al comedor. La cultura, bueno, había eventos de todo tipo, cine. Podías pasar todo el día metido en el UCB. Y además, los amigos, los profesores, era una maravilla. Yo tengo un gran aprecio. Además, yo fui dirigente estudiantil de la Casa que Vence la Sombra. Y mi papá también. Y de la UCB tengo los mejores recuerdos. Y yo veo el UCB ahora, a mí me asombra la quietud. Hay varios documentos de profesores que han planteado ante el Consejo Universitario y ante los organismos y sindicatos que viven en la UCB, oye, el tema de lo que está ocurriendo no solo es el deterioro, que vi un video de la Facultad de Arquitectura y otros sitios saqueados, maltratados, como la ULA o LUZ, la Universidad Autónoma, mientras el gobierno gastó 40.000 millones en un sistema paralelo, las autónomas de prestigio, la gran educación de Venezuela que viene de allí, pues
en un porvenir incierto, porque no solo es el problema de que ganan poco los maestros, los profesores, la gente que trabaja allí, no solo es eso es importante, pero bueno, el streaming, la cuarentena, eso cambió el concepto de educación. En el mundo, además. En el mundo. Entonces, Ahora, ¿por qué? Fíjate, ¿por qué? Ok, ya hay un problema con las autoridades que eran 3 años de rector 11. y ahora tienen no sé cuántos años ahí. 11. Claro, ustedes se acostumbran, ya no tienen la emoción porque están demasiado tiempo en eso. Los cargos hay que regularlos. Entonces, pero yo no veo... Angostura, febrero de 1819, Simón Bolívar. Simón Bolívar. Entonces, yo digo, bueno, pero ¿y por qué no se convoca una asamblea en el aula magna o alguna protesta, algo que reviva o discuta qué hacer con la universidad después de la cuarentena, cuando no va a haber plata, porque aquí no hay plata para nada? ¿Cómo vamos a reactualizar la educación para servirle al país, que es lo que tú estabas señalando como destino de la política, pero que también es el destino de la universidad? Los Además, debates, y ahí no pasa nada. Yo digo, no puede ser, ¿qué le pasó a mí un CBD que era tan... ahí lo que ha venido siendo denunciado por un grupo de gente muy inteligente. Está Millán Borges, Freddy, allá en el estado Monaga, está Carlos Ñañez, el estado Carabobo, está José Rafael Herrera, que conoces bien. Yo lo conozco de que era así. El director de la Escuela de Filosofía, que es lo que se llama el daño antropológico. O sea, si algo logró esta experiencia de ya 22 años, es la desfiguración del ciudadano. Ello incluye al ciudadano universitario, que es una especie más. Cuando yo te escuchaba hablar de aquella universidad que yo también viví, decía, ¿dónde está eso? Porque no lo encuentras. No lo encuentras en los ojos de los muchachos. No lo encuentras en los que llegan y escasamente cuando tú te conectas vía Zoom van 3, 4, 5. Y a veces tú te preguntas, oye, ¿vale la pena este esfuerzo que intento hacer aquí? Yo creo que hay un proceso en el que se ha perdido la calidad, la entidad, la significación existencial del venezolano promedio, que está reducido a la búsqueda de soluciones diarias. La sobrevivencia. Exactamente. Pero además que se interesa cada día menos en el otro. Y eso significa que se pierde el sentido de comunidad. Sobre eso ha escrito mucho. Sujeto además insoportablemente brillante, un italiano, Roberto Espósito, ha hecho trabajos muy especiales sobre eso. Pero lo que quiero notar es una gran desagregación y ciudadanía. Entonces, antes de hablar de la UCB era, oye, un motivo no solo de orgullo, sino que te ubicaba en un sentido protestatario y crítico, aunque fueras militante del partido que estaba gobernando. Tú te permitías hacer observaciones. Era una manera de asumir en el espacio público tu ciudadanía universitaria, UCBista. Bueno, llegaron los muchachos y hasta la gente pues del establecimiento del status quo veían aquello como natural. Así es. Hoy en día eso ha dejado de ser y la culpa de eso la tiene esta patética experiencia de estos 22 años de la revolución de todos los fracasos. Fíjate, la revolución, cuando yo estaba en la UCB, la UCB era izquierdosa. Claro. Pero era un debate permanente. Así Allí es. en la UCB, donde el Partido Comunista y el MIR tenían mucha fuerza en el movimiento estudiantil, se dieron los debates que permitieron, después de la derrota insurreccional, el regreso a la lucha democrática. Allí se dieron los debates. Así es. Pero Porque había política. Porque había política. Pero en esta universidad, el movimiento estudiantil, que hasta hace poco, Stalin González, la generación del 2007, José Manuel Olivares, todo ese grupete, Pizarro, bueno, salieron, Requesén, que es uno de los mejores políticos juveniles de la historia nacional. Yo le tengo un gran amor a Requesén. Pero ahora yo no sé ni quién preside la FCU. Y entiendo que no hay clases, pero cuando no había clases era cuando más uno iba por UCB a protestar y inventar cosas. Vamos a ir al corte. ¿Cómo no? Y después seguimos hablando aquí de todas estas cosas. Cuando regresemos, no se vaya, quédese ahí. Calma.
seguimos con Nelson Chiti La Roche, un poco nostálgicos hablando de la universidad y de esas cosas, pero fíjate, la universidad es un reflejo del país. Antes se decía, yo me acuerdo que en el MAS, que yo militaba en el MAS, estabas en COPEI, que el movimiento estudiantil, que ese no era el país, y los dirigentes nacionales, no, hay que salir de las universidades, conseguir el país nacional, porque nos quedamos en un gueto. Ahora, todo el país se ha vuelto un gueto. Se ha ido segmentando a tal manera en que tú ves estos fenómenos, estos planes que gobiernan regiones completas. Esto que ocurre en Las Vegas, en La Vega, que Sí, todos en los La días Vega, una Cota plantación. 905, Sí, allí mismo. o este fenómeno tan terrible que hay en el país, que es que la gente se quiere ir, no hay esperanza ni ganas de pelear por el país porque todo es una frustración y en medio del coronavirus que no puedes salir, que no puedes protestar. Ay, no, es una Venezuela en el pesimismo. Distópica, francamente. Yo quiero además decirte una cosa. Lo peor es que con la gente que gobierna no hay manera de que eso cambie. Ellos sienten que esto es así, que ellos llegaron para mantenerse allí, que además no tienen ni el interés, ni la capacidad, ni la sapiencia para hacer una autocrítica y abrir posibilidades. Entonces, si el país sigue con esto, pues solo tendrá más de esto. Así que el país tiene que seriamente plantearse un ejercicio de libertad basado en la responsabilidad. Eso incluye al gobierno. Yo no estoy diciendo que son meramente ellos culpables, son ciertamente de haber mal gobernado, pero responsables somos todos de que no hemos sido capaces de enderezar el entuerto. La idea del referéndum revocatorio va en esa dirección. Mucha gente estaba esperando una solución venida de fuera de la que ustedes saben. Bueno, no llegó. Y el señor Trump salió. Y además entre Colombia, Brasil, Estados Unidos parecieran tener problemas como para que realmente los venezolanos empecemos a entender que la solución está en nosotros. Claro, no es fácil por algo que tú decías al comienzo. No hay comunicación. Entonces, la llamada oposición no se comunica con el gobierno. Se rechazan. Como perros y gatos. Como perros y gatos, dijiste tú, y es así. Y hay otra oposición que no está, la oposición. Entonces parecerá, como dice José Rafael Herrera, que son distintos, pero opositores no son. Porque tiene que haber una tesis y una antítesis. ¿Por qué la oposición que no es radical no es oposición? No es que necesitemos que sea radical para que sea oposición. Es que necesitemos que estén de acuerdo con el grueso país que quiere cambiar las cosas. Y tú te das cuenta que ellos no están para cambiar las cosas. A ver, Capriles dice que ese 80% que rechaza a Maduro no está en la oposición ya, que hay mucha decepción. Aquí se le vendió a la gente que Maduro se iba mañana, que iba a haber el TIAR, una invasión, una fractura militar, pura mentira. Y que la gente frente a eso no les creo. Entonces, Capriles, como dice María Corina, no es de oposición. Y Capriles tiene tanto rechazo como puede tener el mismísimo Maduro o Leopoldo López. Yo estuve viendo una encuesta casualmente ayer, terrible en esa materia. Pues yo diría que la oposición se fundamenta en dos elementos. El primero es que en lo estratégico estemos de acuerdo, que es que hay que desplazar a, digamos, a Maduro y a la gente que está gobernando para que este país pueda reaccionar. Si en eso estamos de acuerdo, estamos más unidos de lo que parece. El segundo elemento es cómo. Y ahí es donde las diferencias son notables. Sí, señor. Entonces, algunos la ven de una forma, otros de otra. Hay además mucha fatiga por el déficit ciudadano. La gente ya no quiere saber de eso. Tú lo decías hace un rato, supervivencia. Tienen que salir a ver a cómo logran responder sus asuntos. Pero además se ha perdido eso que yo llamo esa calidad ciudadana. Yo podía pelear con algunos compañeros con los que peleé, y tú también, en la universidad, pero llegaba un momento en que había instantes en que conectábamos.
Claro, y porque te asuntos respetabas. así. Y la diferencia te respetaba. Sí, pero además lo común salía de mirar diferente el mismo asunto. Fíjate. Eso era lo bueno. Claro, eso ya no lo hay. Por ejemplo, sale Guaidó y declara sobre el acuerdo de salvación nacional. Bueno, puede estarse de acuerdo o no, pero caramba, la respuesta que dio el señor Maduro es desesperanzante, pues, porque inmediatamente, digamos, se pone agresivo, se pone, digamos, rompe la posibilidad de la comunicación. Y resulta que el país necesita con urgencia, y si es con urgencia ya es tarde, decía Talleyrand, que encontremos solución a los problemas. Mira, a mí no me importa ni Maduro ni Guaidó, sí podemos encontrar un camino para que la gente esté mejor. Ah, ¿vale? pero, Chiti, en términos de conversación, fíjate, en Venezuela, después de la caída de Pérez Jiménez, se creó un gran centro político, porque el extremismo o estaba en quienes los resabios de la dictadura, o estaba en la izquierda radical que se fue para la montaña. Pero con el proceso de pacificación y la derrota insurreccional se creó, ese centro se amplió. Nadie podría decir que COPEI era un partido de derecha, en todo caso de centro derecha. Nadie podría decir que AD era un partido socialista del siglo XXI, porque no era así, era un partido socialdemócrata. Había un gran centro, y ese gran centro amplió la clase media, produjo una buena educación, vivienda, etcétera, fue avanzando, hasta que, bueno, la crisis que se generó en no profundizar la democracia, pues terminó invitando a Chávez. Yo creo que el asunto es Pero bien ahorita, complejo. fíjate. Mira la Ajá. izquierda, un instante, por favor, que estamos hablando de lo que devino, digamos, el establecimiento partidista. Pero es que hay que ver el giro que también dio el discurso de la izquierda, el discurso de Teodoro, de Así Pompeyo, es. de Américo. Se volvieron demócratas. Así es, se democratizaron. Y tú has insistido un par de veces en nuestro intercambio aquí en la necesidad de que nos reconozcamos y Unos nos a otros. respetemos. Porque si no, no hay comunicación. Hannah Arendt decía que cuando no hay comunicación lo que queda es El divorcio, la violencia. Pues. la violencia. Entonces, pudimos además construir una sociedad consensuada en el que muchos temas pues los discutíamos y llegamos a acuerdos. En un momento dado eso pareció agotarse. El mundo todo está viendo agotado el modelo de los partidos políticos. Tradicional. Eso que está pasando en Chile es de suma gravedad. ¿Y En lo de Chile Colombia? están para decidir la Constitución los que se supone que no son del ambiente político. Bueno, mira, inclusive la democracia cristiana sacó 1 o 2 de 500 personas, para que tengamos Después que fue gobierno. una idea, ¿no? Y bueno, ni hablar de la derecha. En fin, hay un replanteo. El Papa dijo hace poco algo que quiero traer a colación. Pero no porque lo es digas importante. ya, para que la gente que sigue al Papa espere y no se despegue de Glowison. Ya regresamos con Nelson Chiti La Rocha. Nelson Chiti La Rocha con nosotros. El Papa, ibas a citar al Papa. El Papa hace algún tiempo ofreció una frase que nos explica bastante dónde estamos. Porque buena parte de lo que nos acogota es la incertidumbre. Nadie sabe qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que esto no puede continuar así, porque estamos en un plano de extrema precariedad. Pero dijo el Papa, no vivimos una época de cambios, vivimos un cambio de época. Cualquiera además que tenga la oportunidad de revisar los escritos de los intelectuales más connotados va a descubrir precisamente, digamos, que se han metido por una vertiente que examina hasta dónde hay comunidad ahora, hasta dónde las distintas ideologías no se han separado y apartado de esa noción de comunidad,
¿Hasta dónde lo que llamamos derechos humanos ya no son derechos humanos, sino el mío o el tuyo? Y los demás, bueno, no sé. Ese individualismo y esa, fíjate tú que es tan importante, relativización de todo. Oye, yo creo que eso no puede continuar así. Ahora está en el mundo así. El tema del Y populismo este mundo y el globalizado es así. daño que nos hace. Yo escuché, por cierto, algo mientras esperaba tu llegada, veía ahí en Globovisión un programa y se hablaba de Lazo. Y Lazo dijo, yo no soy El presidente de derecha. Ecuador. Sí, yo no soy de derecha, yo soy republicano. Eso es mucho más serio que una mención cualquiera. Y yo creo que buena parte de lo que le pasa al país es que hemos perdido la entidad de nuestra república. Pero volviendo, fíjate, para entrarle en el referéndum revocatorio, que tú estás en el comité que lo está promoviendo. Sí. Volviendo a eso, fíjate, en esta segmentación, segregado todo el mundo, país desesperanzado, sin posibilidades de salir del hueco en que se metió, no solo porque se mantiene la confrontación y los responsables de ella siguen en lo mismo, sin rectificaciones importantes, sino que además está en un continente que está vuelto un sorete. Nosotros somos, si antes nosotros éramos los inestables, pues bueno, todo el mundo anda en lo mismo. Fíjate, Colombia, aquí vendían a Duque como un Aladí de la libertad. Ese señor está en la Corte Internacional, más de 6.000 muertos, 60 en lo que va de manifestaciones, y bueno, ahí cercó Cali, no quiere diálogo, a pesar de que lo declara, en el fondo es militarista. Y entonces uno dice, no, momentico, autoritarios son de derecha o de izquierda. Pinochet y Fidel Castro, al final de cuentas, son ambos autoritarios. Bukele, por ejemplo. Bukele, que es un personaje. Fíjate, entonces, yo no quiero ni A ni B. ¿Por qué en un mundo globalizado, simplificado, donde todo se reduce a blanco y negro, yo me tengo que conformar con eso? Y todos los colores, la diversidad, los matices, las opiniones distintas, los caminos nuevos, me los voy a perder porque tengo que escoger entre Pedro Castillo y el delincuente de la Fujimori. El otro, yo no sé quién es Pedro Castillo. Es comunista, bueno, Guillo, pero la otra es de terror. Entonces, ¿por qué yo tengo que escoger eso? Y entonces en Venezuela, en vez de buscar nuevas opciones como las de Chile, estamos otra vez enfrancados en lo mismo. Ahora resulta que la negociación esa que viene, hoy están aquí está, lo anunció Maduro ayer, los europeos. Los está noruegos. Oslo, aquí para discutir. Entonces, yo vi una lista que pasaron ahí, ayer la comentaba, me decía Rafael Uzcategui que Cusano puede ser uno de los miembros de la comisión, Dios quiera, Cusano es hombre integral. Pero cuando yo vi a Guaní, para el otro y el otro, dije, no, estos no, porque estos no creen en la negociación, estos van a ir otra vez a poner la torta. Igual los que mencionó el gobierno, tiene que haber una reflexión, esa negociación es fundamental y no puede estar dirigida porque no crean en ella. Mira. Porque si no, la idea del revocatorio, y ahí nos metemos, no sirve, porque si vamos a ir a un revocatorio con 115 partidos de oposición, unos acusándose de vendidos y traidores al otro, con todas estas corruptelas que se aparecen todos los días que involucran a A y a B, para no nombrarlo, y echándonos, vamos a perder. Mira, el revocatorio es un acto ciudadano de control de la gestión política, que evalúa si un magistrado ha cumplido pues en términos que le luzcan satisfactorios a los electores y que en un ejercicio, repito, de democracia directa, queda o no queda, vale decir, es revocado o no. Tiene un control importantísimo desde el punto de vista de los destinatarios del poder para que no se lo tomen a juego, como diría los Westheim. Y es que necesita una mayoría calificada. No es que saqué 2 votos más que tú, no. Es que tienes que sacar más votos los que eligieron a ese sujeto. El caso de Maduro, bueno, tendremos que estar sacando 6.300.000, algo así, no recuerdo la cifra precisa. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pero es un mecanismo constitucional, pacífico, electoral, democrático, institucional, y que de hecho empiezan a escucharse voces en el mundo que nos dicen que podría llevar este asunto por caminos regulares.
¿Por qué no una tercera urna ahora el 21 de noviembre? Como en Colombia, ¿te acuerdas? De manera que los venezolanos veamos si queremos, si aprobamos la gestión de Maduro. Bueno, los que lo aprueban votarán o no votarán. Los que no la aprobamos porque tenemos muchos cargos y un gran contencioso con relación a esa gestión, pues vamos y votamos porque se ha revocado. A Venezuela hay que inventarle un porvenir que no tiene ahorita. ¿Quién te habla del futuro en este país en este momento? Oye, la gente está vaciada, o sea, inerme. Es poco lo que escuchamos, las universidades que tú mencionas nos quedan desfiguradas completamente. El daño antropológico, comiéndoselo todo como la nada, en el texto aquel de Michael Ende, que dicen que es para los niños, no, para nosotros. Una historia sin fin. Ha venido rodeándonos, fagocitándonos y despojándonos del perfil ciudadano. Pues bien, eso puede cambiar en meses. Y además, el señor Maduro, si ganó, bueno, quedó legitimado. Hay muchos que se molestan, ay, yo no voy a legitimar a Maduro. Bueno, pero lo legitime o no, el tipo está ahí. ¿Por qué no nos damos el chance a ver si a ese que tú llamas ilegítimo, yo también lo llamo desde el punto de vista de origen, sin duda, pudiera hacerlo desde el punto de vista de desempeño? Bueno, esa es la teoría política. Pero a lo que me estoy refiriendo es que es una oportunidad que el país tiene que darse para, repito, insisto, pacífica, electoral, constitucional, democrática y legalmente, cambiemos las cosas. Y si la gente está realmente ganada para eso. Mire, el cambio tiene mucha resistencia, siempre. Es como cuando uno llega a la casa y le cambiaron alguna cosa en el escritorio, entonces se sentó la hija o la mujer y, chule, ¿qué es esto? Señores, pero este país, si algo necesita urgentemente, es cambiar las cosas. Cuando yo veo todas estas propuestas legales, la ley de zonas económicas, y llego y digo, caramba, ¿a quién se le habrá ocurrido esto con un país que ha perdido el 70% de su producción en 7 años? Es el país que más ha perdido. Mira, ni Siria, que no queda nada de ese país. Triste y lamentablemente. Un bello país de gente muy laboriosa, desaparecido porque no son capaces de entenderse, de comunicarse y de asumirse el uno y al otro. Chiti, seguimos hablando, pero aquí al corte. Del Vamos. corte también se vive. Ya regresamos. Vamos con Nelson Chiti. Nelson, fíjate, uno de los problemas que tiene el todo o nada, que es la propuesta del radicalismo, todo o nada, permanentemente es todo o nada. Entonces tú acumulas fuerza, ganas la Asamblea Nacional y vámonos, que se va Maduro mañana. Y como el otro también juega y tiene el Estado, pues no te gana. Y entonces tienes que volver a partir de cero. Pero uno de los problemas es que no obtienes victorias. Y la política y las victorias están íntimamente relacionadas. El que no gana no va para el baile. Entonces tú eres una oposición acostumbrada a perder. Pero además, fíjate, ok, vamos a negociar, dice el G4 y el interino. Porque los americanos les anda a negociar, porque si no, es Biden, no es Trump. Porque todos se lo pusieron a Trump para que ganara la Florida, pero no, entregaron la Asamblea Nacional. Entonces, toda esa enorme emocionalidad invertida en ganar la Asamblea Nacional, soñando que eso iba a ser la expresión del cambio, y la malgastaron, para bien o para mal. Siendo bueno o no el plan, bueno, no tuviste éxito, hay que obtener éxito. Ahora fíjate, el revocatorio está asociado a derrotas, pero además a una especie de harakiri, porque en los momentos en que se planteó, siempre estuvieron ligados a las elecciones regionales, a gobernadores, alcaldes, etc. Y entonces había que ponerlo primero, en vez de hacer lo contrario. Vamos a dar estas elecciones, las ganamos, obtenemos un respirito y después listo. No, las ponían, echaban para atrás, porque primero era Maduro o Chávez o el que sea, y entonces, bueno, llegaba y resulta que
te ganaban, porque dígame con Chávez, en el momento que Chávez estaba más fuerte, nosotros planteamos el revocatorio, porque ellos alargaron, ¿te acuerdas? Un año, metieron las misiones, se recuperaron, Fidel se metió y los ayudó, les mandó a los médicos, y bueno, en el momento, ellos fueron y en el momento en que podían ganaron. Y entonces las encuestas decían que íbamos a ganar todas las gobernaciones, igual cuando ahorita lo planteó Capriles. Bueno, otra vez lo pararon unos tribunales y entonces el revocatorio se convirtió en derrota. Si esta vez ocurre lo mismo, bueno, están las regionales. Yo no veo que alguien esté diciendo, mira, vamos al revocatorio y después ganando, vamos y lo revocamos. No, sino otra vez vuelve a aparecer el tema del revocatorio, aislando que esas elecciones existen. Entonces, puedes volver a perder, sobre todo porque si vas dividido, te va a ganar Maduro, porque esa es la estrategia de Maduro. Maduro siempre que esté dividido te va a ganar. Pero ahí nadie reflexiona sobre eso, porque la urgencia, ¿no? Otra vez la rapidez del asunto, ¿no? Vamos, es que si la gente no le damos una meta mañana cercana, se va a seguir deteriorando en su Pero esperanza. fíjate tú, yo dije hace un rato aquí algo que, digamos, debió quedar allí en la conciencia de la gente que nos está escuchando. Una tercera urna. Yo no he dicho que no vamos. Pero esa es nueva, esa la desapareció hoy. No. Éramos mucho inferior a la abuela. No he dicho que no vamos a la elección de gobernadores. Hay que ponerle fin a la huelga electoral. Ajá, ok. Y yo hablo, tú sabes, por el medio de la calle, pues, ¿no? Vale decir, hay que participar. Para eso hay que ciudadanizar a un país desciudadanizado fenomenológicamente. Y tú tienes tiempo esto para, digamos, sintonizar lo que quiero decir. En eso necesitamos que el primer elemento, que es el que nos ha unido, prevalezca. Y es el interés de permitirle al país un cambio. El problema es que hay algunos que están calculando, que es lo que yo siento. ¿Te acuerdas del libro aquel de Weber, El político y el científico? Pues que no son políticos, aunque parezca que hacen política, viven de eso, pero no andan en la procura del interés general ni del bien común. Algunos de esos están escalculando y cómo quedo yo ahí, Ajá. como si la vida fuera, la vida de este país que tiene hambre, sed, miedo, que ha perdido la confianza, la ilusión, la fe. Este país que vemos que nos acaban de maltratar como nos maltrataron en Apure, este país que ni siquiera asegura desde el punto de vista de sus competencias aquellas territoriales a plenitud, este país que tiene un serio problema de gobernabilidad, este país tiene que dar un giro, tiene necesariamente, para lo cual hay que ponerse de acuerdo en lo primero. ¿Cómo movemos, digamos, la punta del iceberg para luego abordar y además abordarlo racionalmente? Hay cosas que nos ha enseñado esta experiencia. Hay algunos que yo los escucho decir, porque no sé si te has dado cuenta que hay una especie de súbita fiebre liberal. Ahora todo el mundo es liberal. Y yo me han dicho, social cristiano, tú lo que eres es socialista. Bueno, yo les he dicho, tú como que no entiendes que yo tengo que ocuparme, y es lo primero que haría de toda la gente pobre que tengo. Yo tengo que, o sea, no es que yo llego y entonces las cosas van a ser sin considerar la realidad. El día después nos requiere a todos, incluso a los militares. ¿Qué quisiera yo de los militares? Les pediría dos cosas. Primero, ciudadanícense, por favor. Tomen conciencia de lo que el país vive como ciudadanos, como venezolanos. Y en segundo lugar, si Maduro pierde, cuiden que la voluntad popular, esa que se manifiesta democrática y soberanamente, se sostenga. Mira, Importantísimo. Chiti, yo fui candidato en Mérida, en las elecciones que se ganaron. Y como a las 7 por allá me llaman el comando, me dicen, mire, vaya a tal centro, porque están retrasados, y vea qué pasa. Yo voy, pues, feliz. ¿Y cuál es mi sorpresa? Unas colas enormes. Cuando yo voy entrando, los oficiales que estaban ahí,
Ay, ¿usted quién es? Mire, yo soy candidato a diputado. ¿A usted no es de la televisión? Sí. Ah, y en todos lados que fui. ¿Te acuerdas que Padrino había declarado eso? Bueno, porque las tendencias eran muy claras. Porque yo pienso que al final, uno de los problemas que tenemos es cómo miramos a la Fuerza Armada. Fíjate el caso de Apure. A mí me preocupan los discursos contra la Fuerza Armada, a favor de Colombia, o a favor de la FARC, o de quien sea, todo menos entender que esa es nuestra Fuerza Armada. Que las tenga Maduro, ¿sabes? No, pero esa es la nuestra. O sea, no hay otra. Entonces, me preocupa porque ese discurso de que venga la invasión. Ah, la invasión es para matar ¿a quién? A la Fuerza Armada. A nuestros soldados, a esos son los que van a ver. Entonces, hay que entender que la Fuerza Armada también necesita de un discurso político que la incorpore, que la asume. Claro, en eso estamos. Por eso dije, caramba, ciudadanícense. ¿Tú crees que a mí no me duelen los 16 muchachos que nos mataron ahí? Me duele porque soy venezolano. Pero más me duele que todo va a continuar igual. Ahí van a seguir esa gente que no son venezolanos ocupando el espacio que además no es nuevo. Yo recuerdo la experiencia de Cararabo. También lo recuerdo. Esa antisociedad nos hizo un gran daño. Pero además yo siento y lamento que la política que adelantó, por ejemplo, Hugo Chávez, de permitir que estuvieran presentes y apoyarlos y, digamos, asistirlos a esos grupos por los cuales y con los cuales tenía una proximidad ideológica, y ha permitido que se ponga en duda, oye, el ejercicio soberano territorial de Venezuela. Eso pasó. Así es. Pero bueno, ya pasó, ahora no lo podemos cambiar. Chiti, cambiemos eso. Chiti, fíjate, la negociación. Vamos. Por Dios. Fíjate que cuando tú metes lupa, te das cuenta que Maduro está jugando en la geopolítica, en todo lo que está pasando en el continente. Y cuando aquí se reconoce que Albán y Pernalete murieron en la calle por excesos policiales, y que Argentina retira de la Corte la solicitud de juicio a Maduro, y el presidente Fernández declara, eso está cambiando. Entonces tú te pones a ver que el otro también juega, y entonces aquí, bueno, el discurso de Jorge en la Asamblea Nacional cuando se instala es de paz, una comisión para conversar con todo el mundo. Luego Maduro está anunciando primarias. En el PSUV. En el PSUV. Y la oposición, hasta ahora, las distintas oposiciones, no han asomado ni una sola posibilidad de llegar a acuerdos, sino lo que se habla es de planchas distintas por todos lados. O sea, yo digo, pero acá el otro también juega también. Aquí pareciera que nosotros estamos más pendientes de Chuciano que del país. Vamos a ir al corte para que me respondas y conversemos sobre eso. Ya regresamos. Nelson Chiti. Nelson, Maduro pareciera que con los aliados del continente, en la geopolítica, entendió que tiene que mejorar su gobierno, que tiene que reinstitucionalizar el país y meterse en la vía de la democracia como el continente, porque cada militante izquierdoso, liberal del mundo, que aspira a ganar una elección, le dice, usted si gana va a volver a su país como Venezuela. Y entonces Maduro se está moviendo, es obvio. Pero en el campo de la oposición venezolana, faltan no sé cuántos, 6 meses, menos, 5 para las elecciones, y nadie dice nada de cómo vas a replantearte el tema de la unidad. No, sigue las agresiones, sigue el ñemeo, el culpable es el otro, yo no fui, yo no hice nada. Por eso nosotros nos preguntamos, el grupo que está impulsando la idea del revocatorio, hagamos algo que encuentre lo común en lo diferente, como hace un rato lo dijimos. ¿Qué es eso? Bueno, mira, creo que todos hoy en día tenemos que admitir que lo que parece, digamos, recomendable es buscar una salida pacífica, electoral, constitucional, legal y democrática. No es fácil porque el gobierno también juega, y no siempre juega el juego democrático. Vamos a ser honrados, pues.
Decir la verdad es revolucionario, decía Gramsci repitiendo La Salle allá en 1926 en el periódico L'Ordine Nuovo. Pues bien, digamos la verdad, no siempre el gobierno juega el juego democrático y es un forcejeo, pues. Estamos claros. Nosotros creemos que si estuviéramos todos, que estamos de acuerdo en que ese es el punto más importante, mover eso allí, para que luego nos encaminemos a una revisión de varios asuntos que es menester abordar entre todos. Mira, nosotros no tenemos un discurso discriminatorio ni a favor ni en contra. Oye, a mí me encantaría poder hablar con alguna gente que tiene en este momento disposición, mira, sobre cómo resolver los problemas. Porque lo que me interesa, lo que te interesa, lo que nos interesa, es ofrecerle a los que más necesitan oportunidades que hoy no tienen, soluciones que hoy no tienen. Hay que ponerle un parado a la generalización, a la banalización de la corrupción, por ejemplo. Eso que es triste, ver como el mismo fiscal general o el gobernador del Zulia dicen que en la calle están no sé cuántos puntos de control cuyo único interés pareciera ser morder a la gente. Pero te pones a ver más triste cuando viajas para el interior recientemente para que te des cuenta que los muchachos, los soldados no tienen, están pidiendo cola, tú los montas en tu carro. No hay, oye, los camiones de ganado además les montan soldaditos que no tienen ni con qué ir y venir. El país necesita urgentemente, ya es tarde decirlo así, un cambio. Y ese cambio puede venir con el revocatorio. Alineémonos allí. Señor Guaidó, que pareció en un momento dado insistir, tal vez se molestó, no lo sé, todo mi respeto para él, para el ser humano que hay en él. Nosotros no estamos haciendo para sabotearle a usted su iniciativa, pero considérala a la hora que usted se siente a hablar Pero ellos dicen, acuerdo de fíjate, de salvación ese sector, nacional. Chiti, dicen, pero ¿por qué vamos a revocar a Maduro si él no es presidente? Dicen eso. Bueno, porque lo que dicen Que eso es reconocerlo. es profundamente estúpido. Oye, no, por favor, con todo respeto para todo el mundo, pero entonces no está Maduro ahí. No existe. Maduro no es. Maduro, nos guste o no, está ejerciendo la primera magistratura. Que no tiene legitimidad de origen, nadie ha insistido más en eso que nosotros, los profesores de Derecho Constitucional. Nadie me va a dar lecciones a mí en ese sentido. He escrito decenas, bueno, y yo y muchos más, pero ¿qué tiene de malo que yo aproveche condiciones dentro del juego constitucional posible para ver si a ese que algunos otros yo mismo puedo considerar ilegítimo, lo separo del cargo? Ahora, no hacer nada es lo peor, que es lo que me solivianta el espíritu. Muchos, díganme los del teclado, ¿vale? Las redes sociales, aquello que Sigmund Bauman llama el activismo de sofá. Los tipos suaves, entonces ellos hacen que están interesados en el tema político, dicen cosas y mira, nada más. Yesenia me está mandando un email y un WhatsApp y un Twitter y un Facebook, todo para decirme que se terminó el programa, ¿sí? Qué pena. Muy bien, Chiti. Oye, gracias. Un placer muy conversar contigo. Siempre lo es. Gracias. Y también, bueno, estar con ustedes a las 5 y a las 10, Kikosis por Globovisión.